seguimos con el otro, o tratando de terminar estos años 80, de 1850 a 1880, que parecían tan rápidos y tan sin contenidos, y vemos que nos lleva mucho más tiempo del que pensado. En la imagen podemos ver los artefactos que habían antes del sistema sanitario. Son todos del individuo frente al agua, no el individuo con un sistema de agua. El individuo frente al agua, ¿cómo se hace? Una bañera, que puede ser un recipiente, o como decía Mansilla cuando relata las costumbres de su familia ya por los años de 1830, tenían una tina donde se bañaba primero la madre, después el padre, después las hijas, después los hijos, después los sirvientes y después regaban las plantas, con los cuales supongo que las plantas serían muy nutritivas. Esos sistemas había que llevar el agua en baldes y vaciarlo. No era acá solo, en todo el mundo era así, hasta que aparecen los sistemas de agua corriente, que los romanos ya los tenían, pero que en el lapso de muchos siglos no lo hubieron. Y, por ejemplo, nos aparece un tema democratizador que se llama llave de paso, un invento de los romanos, pero que no estaba difundido todavía, salvo alguna que podemos encontrar en Palacio San José, que permitía la llave de paso regular personalmente, a cada persona, a cada individuo, el flujo del agua. No hacía falta que alguien estuviera arrojando agua para bañarse, como aparece en muchas de las imágenes de la época. Y por otro lado, aparece un elemento que fue trascendente, el sifón, que hizo que hubiera inodoros, o sea que el retrete se pudiera poner, ya no ser retrete, sino que sería un inodoro adentro de la casa, con lo cual cambió las formas de uso o de funcionamiento de una casa. Ya no estaba el retrete lo más lejos posible, sino que estaba en el interior de las casas. La forma de higienizarse en esa época era, en general, la ablución, que quiere decir por ahí con una palangana con agua se lavaban y se proveían con una jarra de agua. La idea del baño es una idea más compleja, y la idea de la ducha es un tema que nos viene se considera en Francia, por allá por los años de 1860 o cosas así, que se desarrolló para bañar masas, o sea, a los soldados o a los presos. Y después llega al uso individual. Y pasará muchos años, ya lo veremos en otro módulo, cómo el baño toma otra dimensión de usos y de materiales. Uno de los temas que se expresó mayor cambio en la vivienda fue la intimidad de las personas. La intimidad de las casas antiguas, habíamos dicho, podía ser un hacinamiento en un cuarto y una separación que podría ser una cama con baldaquino. Después empiezan a aparecer, ya a mediados de siglo mucho más fuerte, los cuartos individuales, más elementos que tienen que ver con el individuo, no el hombre socialmente casi todo mezclado. En las viviendas más simples del siglo XVIII y parte del XIX lo que tenemos es hacinamiento. Inclusive el hecho del equipamiento, el hecho de cómo hasta las cocinas van cambiando. ¿Por qué? Las cocinas van cambiando fundamentalmente porque va cambiando la relación de las familias y va desapareciendo la esclavitud. Al esclavo tenía una consideración, la cocina tenía que estar lejos, vivían más lejos de las viviendas. Cuando el ama de casa o las cosas así cocina, la cocina está cerca, lo más cerca posible. Además, en eso me parece, Carlos, que es interesante tener que ver que hay un cambio en el concepto de moralidad. Las costumbres, por así llamarlas, victorianas, como se las suele dar, implican normas, protocolos, formas de comportamiento de lo social que justamente van en contra de ese primitivismo asociado a esta cosa de estar todos hacinados, como comentabas vos. Y entonces esto va generando esa división, ¿no es cierto?, dentro de los cuartos y esta
hacer privilegiar la instancia esta de una intimidad que comienza a respetarse frente a algo que antes era muy tenue, digamos. Sí. ¿No? Un tema que aparece también por esas épocas son los cambios en la iluminación. Habíamos hablado de la iluminación a gas, que no es una gran iluminación, pero es enormemente diferente a una iluminación con velas. Nos van a aparecer grandes arañas. La del Teatro Colón tenía 400 picos y era un espectáculo, según dice Wilde, cuando la prendían, que tardaban 1 hora en prenderla. Y la gente iba a ver el prender la araña, porque era la gran novedad del tiempo. Esto después se va a acentuar con un tema que es la desaparición de las horas naturales, la iluminación natural y la aparición con una regulación de vida distinta de la luz artificial, que extiende el tiempo y lo hace tremendamente más flexible. Inclusive en cómo se ven las cosas. Una vez hicimos una experiencia hace muchos años en el Palacio San José de iluminar una habitación solamente con velas, como estaba antiguamente. ¿Y qué pasaba? El ambiente es como titilaba. ¿Por qué? Porque las arañas con las velas, a su vez con el pequeño viento que podía haber, titilaban las velas, que a su vez se reflejaban con los caireles. Entonces eso se formaba como una luz mágica. La luz tanto de gas como fundamentalmente la de velas es una luz localizada, cuyo volumen, esfera de influencia es muy corta. No es la luz como estamos acostumbrados hoy, que es prácticamente homogénea. Con lo cual las cosas como se veían en aquella época son completamente diferentes a cómo las vemos con iluminación hoy. Por ejemplo, era muy importante, y lo veíamos en esa experiencia, el reflejo de los vestidos de seda de moaré, por ejemplo, con la iluminación. O los personajes que, aunque estuvieran quietos, se movían porque titilaban luces y sombras de las velas. Claro. Es una dinámica completamente diferente. En los museos hoy día, con la luz dicroica, prácticamente neutralizamos lo que es la percepción. O sea, las cosas de antes las vemos como se ven hoy, no como las veían antes. Que es con la luz acotada, con el titilar de las velas o de la luz de gas. Es otra forma. Y nos resulta muy difícil imaginarnos cómo se veían las cosas cuando no había la luz natural. Que a su vez la luz natural solamente entraba por las ventanas. Y después, un poco más adelante, con las claraboyas. En ese sentido también, Carlos, es interesante que nace una vida nocturna para hacer los bailes y demás, que se podía hacer en horarios que antes resultaba imposible, y también la iluminación de las vidrieras, ¿no? Es decir, que la gente podía de noche, aunque estuviera cerrado el negocio, ver lo que había exhibido en las vidrieras, y eso amplió, digamos, toda la gama horaria de uso de la ciudad. Yo creo que el gran contraste, lo vamos a ver en el otro módulo, es cuando en el Centenario se ilumina Buenos Aires. Ah, claro. Ya con luz eléctrica. Una iluminación mágica del centro en contraste con la periferia, con los suburbios, que estaban con una luz casi ni se veía. Uno de los temas interesantes que se incorpora es una expresión de la Revolución Industrial. En 1851 llega a Buenos Aires la primera máquina de coser, la máquina Timotier. La máquina de coser es un desarrollo que hace Timotier en Francia, unos años antes, y estaba destinada, o al principio fue la solución para la confección de uniformes militares. O sea, cantidades grandes industriales, y su expresión fue la máquina de coser, que tuvo muchas vicisitudes. En Estados Unidos, Howe desarrolla otro modelo, y después Singer es el que las comercializa y las adapta. La máquina de coser tuvo consecuencias económicas y sociales, porque permitió el trabajo de la mujer en su casa. Y vamos a ver, ya
muchos años, o por muchos años, que una de las condiciones de las clases medias y clases bajas era la máquina de coser. Otra cosa que aparece de cambios es, y que le permitió la tecnología en cierto modo, es el escaparate. Habíamos visto que un producto, una tela, se exhibía a principios del siglo colgándola de la pared. Ya por 1860 hay una modista y una empresaria del tema de ropa, Victorine James, francesa, una modista francesa, que establece un comercio. Y en el comercio hay una cosa interesante. Aparece un escaparate. Es el primero que tenemos registrado, 1860. El escaparate ya se había difundido en Europa, especialmente en los países nórdicos, pero tuvo muchas condicionantes con la medida que se podía fabricar un vidrio. Y vemos que el gran escaparate, por ejemplo, está dividido en 4 paños, que son los paños máximos que daba, o por lo menos aproximado, que daba la forma de producir un vidrio en ese momento, que era un vidrio que generalmente también se planchaba sobre una mesa de piedra y se podía alisar, pero un vidrio liso. También por esa fecha cambiaron otro tema que también antes se desarrollaba. Había sastres desde hace mucho tiempo, especialmente para la confección de indumentaria masculina, y aparece un nuevo tipo de sastre, o mejor dicho, de sastrería, que era un lugar que estaba acondicionado de primer nivel y era proporcional lo que se quería vender, ese traje, a la decoración. Inclusive, Obligado nos habla en algunos de sus libros de que aparece un nuevo tipo de vendedor, el vendedor cigüeña, que estaba vestido muy a la moda de la cintura para arriba y por ahí atrás del mostrador estaba en chancletas. Esto fue un gran contraste, lo de las modas, porque las clases más bajas y las clases rurales todavía seguían con las modas tradicionales. Y era un contraste ver el poncho y ver por otro lado una especie de casaca o de sobretodo. Los sombreros, los calzados, por esa fecha también aparecen los calzados, lo que le llamaban el zapato Oxford, que es con cordones, mientras que antes se hacían con hebillas. Son todos muchos cambios que son expresión de lo que es la revolución industrial y las formas nuevas de producir. La educación tiene un gran cambio en la época de Mitre, cuando se refunda sobre las estructuras antiguas del colegio, de lo que había sido el Colegio de la Unión o antiguo Colegio de San Carlos, se refunda el Colegio Nacional, 1863, con un criterio nuevo. Era un colegio que tenía un internado, y que su expresión la rescata Miguel Cané en Juvenilla, un colegio que tenía muchas tradiciones importantes en cuanto a prestigio, pero también tuvo muchas innovaciones por los docentes que regulaban y los docentes que dirigían estos, ¿no? Ahí se formó, junto con otros 2 colegios que había en el interior. Uno es el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y otro es el Colegio Monserrate en Córdoba. Se formaron los cuadros dirigentes de Argentina. Ya el Colegio Nacional de Buenos Aires, en sus antecedentes, también había sido el crisol de los nuevos dirigentes de Argentina. Tenemos que tener en cuenta respecto a la educación que la sorpresa fue muy grande en el primer censo nacional, ¿no? Es decir, en 1869, cuando Sarmiento advierte que la gran mayoría de la población era analfabeta. Algunos sabían leer y menos aún, pero había un grupo que podía saber leer y escribir. Esto llevó a tomar medidas de formación de escuelas en todo el país, con grandes edificios, incluso en algunos casos se los ha llamado los palacios sin reyes, porque eran realmente construcciones muy importantes en la ciudad. Y a partir de lo que había sido su viaje cuando estaba exiliado en Chile, que había ido a Europa a ver cómo era el sistema educativo europeo y que
también termina yendo a Estados Unidos, donde se conecta con Horace Mann y demás, que es un poco el modelo que termina importando. Se creó una revolución en materia de educación. Teníamos universidad desde la etapa Rivadavia y digamos, el desarrollo de lo que puede ser la Universidad de Buenos Aires, después también estuvo la de La Plata y demás, que fue con un desarrollo realmente muy extraordinario. Y en el caso de Sarmiento, te acordarás, Carlos, que trae maestras, ¿no es cierto?, desde Estados Unidos, sí, con lo que esto implicaba, porque no eran católicas, eran protestantes, hubo todo un lío ahí. Y hubo rechazos, ¿no? Claro. Y muchas venían por un tiempo determinado, bastante acotado, pero muchas se quedaron. Sí, sí, ¿no? fueron fundantes para la educación absolutamente interior, ¿no? Entonces, esto potenció muchísimo. Después va a venir, por supuesto, la ley de educación que ya conocemos, de etapas posteriores, pero posibilitó esto que a vos yo sé que te gusta mucho, que es la democratización, porque esa enseñanza que iba a ser obligatoria, que iba a ser laica, ¿no es cierto?, y gratuita, que comienza a sacarla del ámbito de la iglesia, que era la que manejaba la educación, o la privada, por así decirlo también, a niveles mayores, y donde todos podían acceder a la misma. Así que en este momento se da un giro, un cambio realmente excepcional en materia de educación. Uno de los elementos importantes fue la reorganización de la universidad. La universidad se había fundado en 1821, pero se reorganiza con otro criterio en 1863, en época de Mitre, y con un gran dirigente, un gran docente que fue Gutiérrez, y aparece en ese año, 1863, un departamento de ciencias exactas, lo cual es como una enorme revolución a una universidad que antes se dedicaba a los temas de derecho o temas teológicos o ese tipo de temas. Es una gran incorporación. Al poco tiempo, aparecen unos años después, muy pocos, se gradúan los 12 primeros ingenieros argentinos, conocidos como los 12 apóstoles, entre los cuales estuvieron ingenieros como Luis Agüergo, que es fundamental en todo el desarrollo de la ingeniería e inclusive en la industria del petróleo en la última parte del siglo y la primera parte del siglo siguiente. Claro. Esta fue la cuna de los científicos, algo que después Estanislao Ceballos complementa con el Instituto de Geografía, se complementa con la Sociedad Científica y toda una serie de instituciones que dieron una escala y una proporción a la ciencia argentina que, bueno, tuvo muy buenos comienzos, aunque cada tanto las lastiman. En época de Sarmiento, otra de las cosas que se hace del gobierno de Sarmiento, que se innovan y que es un gran cambio, es el matadero. Matadero de los mataderos antiguos se pasa al matadero en Parque Patricios, que es un matadero moderno al estilo del matadero de París, donde ya no se corre a campo con el descarretador y se degolla al animal, sino primero, cuando sale del corral, en el brete, lo golpean para atontarlo y después lo matan. Esto es una innovación muy grande que marca una historia de cambio en los valores y en la relación del hombre con los animales. Tenemos, por ejemplo, un parque que se organiza, el primer parque que se organiza aparte de la Plaza de Mayo, de la Plaza Mayor, es el Parque Lezama, un parque que Horn, su propietario, por allá por 1840, lo estructura como un parque romántico, con senderos, con arboladas y una serie de cosas. 1860 lo compra Lezama, y Lezama lo organiza inclusive con un jardinero belga, Verbock, que introduce un montón de elementos nuevos, elementos que después también introducirá en la estancia San Juan de Pereira Iraola. Y hay algo muy interesante en esto, que es cómo se introducen especies nuevas. Muchas de las especies se traen por encargo, pero a su vez se intercambian con Palacio San José, donde vamos a encontrar
hasta las mismas especies, Urquiza y Lezama eran amigos, y vamos a ver hasta el ornato de las fachadas que son similares para la misma época. También se cambia la Plaza de Mayo, en la Plaza Mayor, y aparece un elemento nuevo, que es con estos cambios que hace Prelidiano, allá por 1856 o 54, y aparece una plaza nueva en el sentido que es una plaza que no es la plaza seca española, sino que es una plaza a la francesa, con senderos, con parterre, con bancos, con iluminación. Y más adelante aparecerá con sus fuentes, y ya tenía la pirámide de Mayo, ¿no? Y un arbolado perimetral de paraísos. Era una plaza donde el vecino no era el protagonista, sino que es el espectador. Ya las conductas están dadas por el diseño de la plaza. El Panteón Nacional. Cuando se va construyendo esta idea de nación, necesitaba tener elementos simbólicos que de alguna forma lo fueran representando. ¿Y qué se hace? Se empiezan a erigir algunos elementos que recuerdan ese pasado de próceres, ese pasado de lo heroico. El primer monumento que aparece es uno en Luján, un busto sobre una gran columna de Manuel Belgrano en 1858, que lo propone y desarrolla la municipalidad de Luján. Después, en 1863-64, se levanta por suscripción pública un monumento en Retiro a San Martín, en la Plaza de Retiro, donde era el lugar casi protagónico de ese regimiento de granaderos a caballo, ¿no? Pensemos que en nuestro país no teníamos un monumento a San Martín. Mitre, lógicamente, que tuvo la posibilidad de escribir la biografía de San Martín como forma de explicar lo que fue el proceso de independencia a escala americana. Con Belgrano lo hace a escala local, ¿no? Esas dos grandes obras, no las únicas de Mitre, pero esas en este sentido importante. Lo recupera como figura porque no hacía mucho que había muerto San Martín en el destierro, casi olvidado acá, realmente una figura que ya no tenía presencia, y lo construye, por así decirlo, historiográficamente, en el padre de la patria. Y le da una significación. Y lo termina en Ricardo Rojas con el santo de la espada, ¿no? Claro, pero en una construcción diferente de identidad. Es decir, tanto Sarmiento como Mitre explican nuestra identidad como ruptura con España, ¿no? Es decir, nosotros somos los que nos hemos diferenciado de lo que había sido el sistema colonial. En el caso de Ricardo Rojas, con ese neologismo de Eurindia, donde está lo europeo y los pueblos originarios, apuesta no a la ruptura, sino a las continuidades. Y de alguna manera abre un camino que después va a llevar a que se quiera recuperar aquello que se había perdido, digamos, cuando se borraron las huellas coloniales, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en módulos futuros. Pero acá empieza la construcción, ¿no es cierto?, de esa galería de celebridades que habían participado de todo el movimiento de emancipación, ya sea a nivel americano o local, y aparecen sus monumentos y sus plazas, digamos, son grandes protagonistas. Y calles, que pasaron de tener esos nombres muchas veces asociados a los santos o a los elementos pero eso religiosos. Es Rivadavia ya, ¿no? Claro, y ya empieza, pero sigue acá. Porque esta plaza San Martín, en su momento era la plaza de Marte. Hay un tema que es interesante porque este Panteón Nacional se va construyendo. Mitre tiene mucho que ver porque lo vincula con esas historias. Y aparece, por ejemplo, en el parque, lo que sería el Parque Retiro, 1893, un personaje que es el Negro Falucho. Uh-huh. El Negro Falucho lo rescata Mitre
muchos lo cuestionan, si la veracidad o autenticidad de la historia, pero es una historia que si no es casi, y representa a un soldado que se negó a arriar el pabellón nacional en el Callao, cuando la rebelión de algunos regimientos se pasaron a los españoles, y bueno, lo matan ahí mismo. Mitre rescata la historia, le levantan una estatua con la bandera, enarbolando la bandera argentina. ¿Y qué pasa? Esa estatua es una estatua que en relación con la sociedad que la rodeaba, está en Retiro, un lugar relativamente aristocrático. Hay presiones y empieza a caminar la estatua. Y primero se va a Villa Crespo, la llevan, y después se va a un lugar frente al regimiento de patricios, en la calle Luis María Campo, en la plazoleta, donde nadie la ve. Esto nos habla de algo que se une a esa discriminación latente que tenemos, de que muchos de los actores en la guerra de independencia fueron gente de color, pero se la rescata en clave blanca. Otro elemento que me parece interesante y que Sarmiento sobre todo lo tomó como civilizador fue el tema de los hipódromos. Es decir, en esa época teníamos dos en lo que sería Belgrano, y es interesante porque él encuentra en esto que conoció en Europa como una forma de disciplinar ciertas prácticas aprovechando habilidades, ¿no? Porque es decir, el gaucho que tenía mucha habilidad, digamos, con el caballo, pero puesto esto al servicio de un hipódromo, era casi como participar de un teatro a cielo abierto, ¿no? Entonces tenía una función educadora que fue muy estimulada y que fue uno de los tantos elementos que estarían en el orden de los deportes que se fueron incorporando de prácticas que se estaban dando en Europa y que comienzan junto con otros a desarrollarse en nuestro país. Hay un cambio muy importante. Fue un disciplinamiento, en cierto modo. Un disciplinamiento desde las cuadreras que se corrían en nuestra campaña a carreras reguladas. Ni siquiera eran los mismos caballos. Los caballos, estos son caballos especiales de carrera. Los jinetes son distintos, claro. Las regulaciones distintas. Y aparte aparece como un espacio social importante. En Belgrano, como vemos en la imagen, había tribunas. Era como un paseo donde iba casi la familia. Y esto se modifica un poco después, mejor dicho, se termina de organizar con unos terrenos en Palermo que eran de Vicente Casares, que él organiza primero otro hipódromo y que en el 1884, ya en una forma orgánica y estructurada, lo empieza a administrar el Jockey Club. Había hipódromos no solamente aquí en Buenos Aires, sino en Lomas de Zamora, en Lanús, que era en los terrenos de Vicente de Martínez de Hoz, había en Harlingen y había en otra serie de lugares que después irán perdiendo importancia para concentrarse en alguno de los hipódromos mayores. El otro tema son los paseos que se realizaban como una forma también de ocio, pero entre las clases altas, con los carruajes en lo que llamaban con sorna, en época de Sarmiento, la Avenida de las Escobas, que era la avenida flanqueada por palmeras. Buenas noches. Don Carmelo. ¿Qué me dice? Parece un general, un mariscal. Esta noche debuta el Circo Internacional Fran Brun. Funzione de gala, sí señor. Va el presidente de la República. Y incominciamo con la marcha de Aida. ¡Tará! ¡Tararará! Eternos amigos de mi corazón. Estoy contento, por eso estoy llorando. Pero no se pongan ustedes tristes. Son lágrimas tintadas. ¡Lágrimas del payaso! Vuelvo otra vez a Buenos Aires después de haber viajado por todo el mundo. Pero en el fondo de mi corazón me llevé de la Argentina una cosa muy grande y muy pequeña que traje de vuelta. ¿Quieren verla? ¡Atención! Es una cosa que yo quiero tanto como ustedes mismos.
Bueno, el circo criollo, justamente que vos estás comentando, Carlos, es interesante, pues es un fenómeno que llega a nuestro país en las primeras décadas del siglo XIX, sobre todo de Inglaterra. Después van a venir también compañías de Estados Unidos y demás, pero ya para mediados de siglo comienzan a formarse las primeras compañías locales, ¿no? Es decir, y a eso es lo que le llamamos el circo criollo, que tiene una diferencia, si se quiere, progresiva. Bastaría citar, por ejemplo, a los hermanos Podestadio, porque son de los más reconocidos en esta actividad. Una división del espectáculo. Estaba el que podríamos decir clásico de un circo, con animales, malabarismos, es decir, todo tipo de acrobacias, incluso la figura del payaso, José. Sí, ¿no es cierto? la extravagancia y lo exótico, ¿no? Totalmente, es decir, Sí. figuras como Pepino el 88, bueno, en fin, elementos muy pintorescos y muy interesantes, que era la primera parte del espectáculo. Pero el circo criollo agrega una segunda parte que tiene que ver con cierta escenografía de un drama criollo, en general rural, es decir, pensemos en una época previa al Martín Fierro, pero donde, por ejemplo, estaba Juan Moreira, que era una de las representaciones preferidas que se hacía sobre todo por esta dupla de Gutiérrez, es decir, el que lo escribe con los hermanos Podestá, y que trajo conflictos porque había muchos que de pronto, viendo la acción de lo que hacía o había hecho Juan Moreira, tomaban una actitud también rebelde, y entonces esto a veces era cuestionado, limitado, digamos, en distintos lugares donde se lo representaba. Incluso comienzan a incorporar algo que ya existía, como era la cuestión de los payadores, pero que en el marco del circo criollo podría también verse como un antecedente lejano, pero del tango canción, ¿no? De donde comienza a darse, además de una expresión musical, esta situación de que tenga una letra para ser cantada. Contaremos con la presencia del campeón de la poesía instantánea que termina de ser laureado en Paysandú. Rogaría a la concurrencia eligiera el tema de mi improvisación de esta noche. Que cante el himno a Paysandú. Paysandú, Paysandú. El himno a Paysandú es una canción ya conocida y mi predilección es improvisar sobre lo que pida la concurrencia. ¡Paysandú! Bueno, si ustedes lo disponen. Heroico Paysandú, yo te saludo, la Troya americana porque lo es. Saludo a este pueblo de valientes, cuna de los bravos, 33. Hay una cosa interesante en esto de los teatros, es el espacio como se contenía, porque una cosa es la gran carpa con lonas o pequeñas carpas, depende del tamaño del circo, y otra es cuando se empieza a desarrollarse en el teatro, en los teatros. Los hermanos Podestá empiezan con las carpas, pero después terminan en un teatro donde se armaba el ruedo, ¿no? Y eso es muy interesante porque cambia la forma hasta de cómo se ubicaban las sillas, cómo se ubicaban la gente, y a su vez se diferencian dos sentidos de clase. El teatro criollo es más popular, y el otro teatro es un teatro
más en marca o de clave europea. El teatro de gran espectáculo, con reproducciones no improvisadas, sino con teatro probado, con orquestas refinadas, bueno, toda una serie de cosas que su culminación va a ser el Teatro Colón en un momento, ¿no? Claro. Construido en 1856 por Carlos Enrique Pellegrini, un teatro que tenía una estructura de mampostería, pero que tenía columnas interiores, columnas de fundición, algo completamente nuevo y que lo vamos a ver, es el primer gran cambio del espacio, que es las antiguas construcciones tenían grandes pilastras que ocupaban muchísima superficie. Ahora son esbeltas columnas de fundición que permiten integrar el espacio. Y lo vemos en esta imagen, en este grabado del foyer del Teatro Colón. El Teatro Colón a su vez tenía innovaciones importantes, como es alumbrado a gas, como habíamos dicho, con un techo de fierro, algo nuevo, estructuras de fierro y claraboya. Y a su vez tenía un depósito de hielo abajo, hielo que se traía de lugares muy lejanos. Esos son todas innovaciones. Cuando se inaugura el Teatro Colón hay un gran espectáculo y el del espectáculo es completamente diferente. Algo que se consolida, un buen nivel, lo que es la presentación del espectáculo, fue la presentación de la Traviata en su momento y en casi condiciones como las de Europa o los países más desarrollados. Vos fijate, Carlos, que este teatro en ese momento posibilitaba de alguna manera un efecto de mostración, ¿no? Es decir, los sectores acomodados hacia los populares, porque tenemos que tener en cuenta que dentro del teatro, y formó parte de esa intención civilizadora, se trató de llevar cierto tipo de festividades o manifestaciones populares que se realizaban en la calle en el teatro. Por ejemplo, carnaval. Porque justamente yo lo tengo que mostrar a alguien, igual que estos paseos, donde el desfile era de las clases aristocráticas, pero los otros miraban para aprender, ¿no? Es decir, que está pensado claramente con una diferenciación espacial, muy simbólica como siempre, las clases populares abajo, las más aristocráticas, por así llamarlas, arriba, y se tomaban ejemplos, digamos, de los modales, la forma de actuar, de comportarse y demás. Leo una cita porque me parece muy, muy interesante. Dice, Colón sofocaba en la última noche. Podían contarse por centenares los disfraces, desde el tosco liencillo y la zaraza de colores abajo, hasta el raso, el moaré y los encajes arriba. Podían oírse todos los dialectos allá, y el lenguaje culto y seductor acá. La democracia más radical y primitiva en el piso bajo. La aristocracia de la educación, de las gracias y de la ternura y buen tono en el piso alto. Haré una distinción, sin embargo. Abajo no era fácil hallar rasgos de urbanidad. Arriba no era muy difícil encontrar caretas que parecían haber errado la entrada, haber subido equivocadamente. En el mejor jardín crecen maleza. Porque acá lo que hay que tener en cuenta es que el sector dirigente comienza a diferenciar aquel que era de cuna y aquel que se había enriquecido por actividad comercial, que pretendía equipararse al de cuna, pero el de cuna también lo rechazaba, el nuevo rico. Los nuevos ricos. Entonces, esta cita nos muestra cómo funcionaba esa forma de civilizar en festivales digamos, populares, como podía ser el carnaval, como una forma también de mostrar a las clases populares estos protocolos de comportamiento y de los buenos modales. Bueno, ahí estaba el conflicto entre las clases patricias, claro, y los nuevos advenedizos, inmigrantes ricos, tal cual, que trataban de imitar los nuevos a los antiguos. Y asimilarse. Sí. Después lo lograrán con la decadencia de muchos de los patricios y el ascenso de muchos de los nuevos y los matrimonios. En ese sentido, para los que quieran leerlo, porque creo que es interesante, Lucio López con La Gran Aldea muestra justamente el pasaje de la sociedad tradicional con
la sociedad moderna. Lo ejemplifica, digamos, es una novela autobiográfica con el tío de él, de Ramón, que se llamaba, que vive en el centro, de familia adinerada y que tiene 2 matrimonios con Medea Berrotarán, fíjense los apellidos, y muestra la sociedad con ella tradicional, que luego va a enviudar y se casa con Bianca Montifiore. También vemos ahí la cuestión del apellido y las inmigraciones, que es un poco la situación moderna, ¿no? Es decir, que la Gran Aldea sirve para entender bastante cómo era justamente la sociedad de esa época. Que es un contrapunto, ¿no? Totalmente. Un contrapunto, que se expresa en lo formal y en las costumbres y en cómo trataban de simbolizar las expresiones de cada uno. Y vos fíjate que después ese término de Gran Aldea como metáfora, yo la discuto, es decir, la veo como un oxímoron, porque no puede ser una gran aldea. No, ya era una ciudad. Por definición. Sí. Había sido capital virreinal, no quizás con las luces de Lima o de México, pero bueno, importante, y aparte aldeas menos que pueblo, fue muy ofensivo. Pero sin embargo, fue una metáfora que se puso en relación con la París de Sudamérica, que va a venir después de que Buenos Aires es capital federal, como una forma de limitación. Decir, bueno, todos estos cambios importantes, vos fíjate todo lo que vos enumeraste en construcciones, no era una ciudad tan chica y tan escasa de jerarquía, pero era una gran aldea, con lo cual no tenía demasiada importancia y esas huellas se podían borrar y se borraron. 3 siglos prácticamente, desde 1580 a 1880, que en pos de la modernización sucumben y van a quedar borrados o invisibilizados. Bueno, fue la época que se expresa con las nuevas aperturas de avenidas. Absolutamente. Que se demuelen los edificios tradicionales. Claro. Bueno, fueron las marcas del cambio, que van a tener su máxima expresión o su mayor intensidad de 1880 hasta el 14, ¿no? Muchos se preguntarán si eso que marca Lucio López efectivamente es, digamos, de esa manera, o si para muchos otros es distinto, digamos, la posibilidad de verlos. Vos fíjate, Carlos, esta cita de José María Cantilo, 1864, más o menos la misma fecha que arranca la novela de la Gran Aldea. Y él nos dice, si no nos vamos a vivir a otra parte, en esta ciudad corremos el riesgo de morir impensadamente. Los jinetes andan a escape. Los carruajes disparan, los cargadores llenan las veredas con bultos encima. Los albaniles no dejan paso por ella ni a los enfermos. Por el muelle no se puede pasar, porque los changadores asaltan a la gente a fuerza de querer servirle. Los trenos de los caminos de fierro los obstruyen de pasajeros. En los hospitales no caben los enfermos. Tanto estrépito, tanto atropello, tanto gentío en las calles, tanto organillo, tanta casa que se hace o que se rehace, tanto aguador con campanilla, tantos gritos, tanto mendigo, tanto vestido de cola, tanta máquina. Es para desear huir 1000 leguas de aquí. Prefiero el Paraguay, con su solemne silencio, sus patriarcales costumbres, sus trajes que no siguen los figurines, sus sombreros y la linterna en la mano, que esta Babilonia, este infierno en que se ha convertido Buenos Aires. Probablemente me embarco en el primer vapor para la Asunción. Con esta cita de Cantilo vemos bien que él justamente marca esto del riesgo impensado de morir frente al vértigo que nos plantea esta modernidad, que eso que la gente podría verlo como un caos, tengo que empezar a leerlo como progreso. Y esto es, digamos, un cambio en la percepción. De esto tengo que tener yo el concepto de progreso para poder verlo de esta manera. O me adapto o me tengo que ir.
Y si me tengo que ir, ¿a dónde? Por ejemplo, dice a Paraguay, Asunción. ¿Casual? No. Porque Buenos Aires deviene de Asunción. La Buenos Aires fundada, ¿no es cierto?, por Garay, ¿no? Sino la de Pedro de Mendoza. Entonces, este matricidio, es decir, ahora Buenos Aires supera a la que había sido su ciudad de origen, es decir, marca la ruptura entre tradición y modernidad que estaba adaptando Buenos Aires. Entonces yo tengo que elegir, o elijo esta modernidad o me voy. Esto que acabas de decir, Rodolfo, que marca ese conflicto permanente entre nuestra sociedad, que es entre la tradición y la modernidad o el progreso, es una cosa que marca especialmente este periodo. Estos 30 años son de conflicto que se expresa en guerras, pero también se expresa en modas y se expresa en demoliciones y se expresa en construcciones. Es un periodo tremendamente movido, un periodo que convivían dos cosas y no se habían resuelto. Y la resolución de las dos cosas, o sea, tradición y modernidad, va a empezar a consolidarse en los 80. Un periodo que viene. Creo que todo esto que estamos viendo nos parecen historias antiguas, pero a veces son actuales. Ese conflicto tremendo, a veces es el conflicto de modernidad y tradición, lo es entre capital, cabeza e interior. Lo es entre el centro de Buenos Aires y el suburbio. Es un conflicto permanente que no sé si uno es bueno o es malo, son dos cosas diferentes. El progreso a veces, por el progreso en sí mismo, no tiene sentido cuando deja a la gente de lado. Y la tradición, por la tradición misma, no permite acceder a muchas cosas que el progreso haría mejor calidad de vida. Nos vemos en 1881. La próxima clase. Stay.